Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, trayéndoles a ustedes la lección número 12, Juzgado y Crucificado. Y seguimos estudiando el libro de Marcos, así es que vamos a escudriñar qué nos trae esta lección de esta semana, Juzgado y Crucificado. Como pueden ver ustedes allí en esa foto, nuestro Jesús crucificado. Fíjese que el versículo para memorizar esta semana se encuentra en Marcos 15:34. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fíjense, mis queridos, Marcos 15 es el corazón del relato de la pasión. Allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. En este capítulo, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. Una ironía contiene generalmente tres componentes: dos niveles de significado, los dos niveles que están en conflicto o contrastan uno con otro. Alguien no percibe la ironía, no reconoce lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá las consecuencias. Y esta semana, desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos, a otros salvó. Asimismo no puede salvarse, y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea. El capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Y es lo que tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, vamos a estar viendo en el transcurso de el estudio de esta lección de esta semana. Y quiero que veamos cómo comienza ya. La muerte de Jesús estuvo rodeada de ironías. Paganos y judíos por igual le declaran rey. Sin embargo, ninguno de ellos cree realmente que lo sea. Mientras que los judíos piensan que Jesús llama a Elías, mientras clama a su padre, un soldado pagano lo declara hijo de Dios. Se pueden dar cuenta, mis queridos, que, fíjense, un soldado lo declara hijo de Dios. Los judíos piensan que llama a Elías. Paganos y judíos por igual lo declararon como rey. Y un miembro que pertenecía al concilio que declaró a Jesús reo de muerte ofrece su propia tumba para que Jesús, que nació en un establo, sea sepultado como un noble. Fíjense que todos son cosas irónicas, ¿no? Y esta semana vamos a estar estudiando 5 puntos claves, como todas las semanas, y Pilatos declara a Jesús rey de los judíos. Primero, los soldados se postran ante el rey de los judíos. La multitud llama a Jesús rey de Israel. El centurión declara a Jesús hijo de Dios. Y José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos en el transcurso que estudiamos Marcos 15, que fue el capítulo desde el 1 al 47 que estuvimos estudiando toda esta semana, ¿verdad? Vamos a ver allá lo que la palabra continúa diciendo y así podemos entender un poquito más qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Pilato declara a Jesús rey de los judíos. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? En Marcos 15:9. Poncio Pilato era el oficial romano que debía autorizar la muerte de Jesús. Todos conocían su crueldad y falta de escrúpulos. En Lucas 13:1 nos habla que Pilato no era cualquiera otro oficial romano. Sin embargo, reconoció públicamente, yo no hallo en él delito alguno. Increíble, ¿no? Como no hallaba delito alguno, pero aún así fue juzgado, ¿verdad? El plan del Sanedrín parecía condenado al fracaso. Ellos habían encontrado a Jesús culpable de blasfemia por haberse declarado Mesías en Marcos 14:61-64, ya que el Mesías estaba destinado a ser el rey de Israel. Fue esa la acusación que presentaron ante Pilato. Jesús no negó ni aceptó la acusación, pero le dejó claro a Pilato que no aspiraba a gobernar un reino terrenal en Marcos 15:2 y Juan 18:33-37, porque el plan de Jesús nunca era gobernar un reino
terrenal, era simplemente hablar de su reino en los cielos. Pilato usó esta acusación para burlarse de los líderes judíos. ¿Queréis que mate a vuestro rey? Sin embargo, capítulo antes, ellos castigando a Jesús, liberando a un verdadero malhechor en Marcos 15:8 al 15. O sea, que ellos quisieron mejor liberar a Barrabás y castigar a Jesús, simple y llanamente que para ellos parecía que había cometido blasfemia al haberse declarado Mesías. Y aquí comienza ese relato del juzgado y la crucifixión, ¿verdad? Vamos a ver más adelante qué nos dice. Dice acá que los soldados se postran ante el rey de los judíos. Fíjense, los soldados se postraron ante el rey de los judíos y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos. Marcos 15:17 al 18. Antes de ser crucificado, los reos eran desnudados y mis amigos, me gustaría que usted pudiera ponerse a pensar el sufrimiento, dolor causado por nuestros pecados, por nuestras formas de ser. Quiero que analicemos esto a raíz de tú y yo, para que podamos entender el sufrimiento que Jesús tuvo que atravesar por nuestros pecados. Antes de ser crucificados, los reos eran desnudados y sometidos a una cruel flagelación. Uno a varios soldados golpeaban la espalda del reo con un látigo pensando en rasgar la carne. Estudiaba un poco y hablaba que esos latigazos en las puntas tenían vidrios, tenían dientes, tenían clavos, tenían cristales. Cada vez que golpeaban era un rasgazo, era un dolor, era lo peor que podía sucederle a alguien. No eran 39 latigazos como daban los judíos. El soldado golpeaba hasta cansarse. Conociendo la acusación contra Jesús, los soldados decidieron llevar a cabo una parodia para ridiculizarlo. Le colocaron una corona, le pusieron un manto real, le dieron un cetro, le sentaron en un trono y le hicieron reverencias como si de César se tratase, allá en Marcos 15:17 al 19 y Mateo 27:28 al 29. Para ellos era un juego cruel. Aunque no podían ver a Jesús, a un rey, algunos terminaron reconociéndolo como hijo de Dios. Sin saberlo, rendían tributo a su verdadero rey. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero muy doloroso el saber todo lo que tuvo que atravesar y aún así maltratado, injuriado por otros. La multitud llama a Jesús Rey de Israel. Miren cómo las ironías continúan. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos en Marcos 15:32, la primera parte. O sea, era de tal forma que querían juzgarlo como que no era que ellos decían, desciende, sálvate ahora mismo. Agotado por el ayuno y la flagelación, Jesús fue incapaz de llevar sobre sí su propia cruz. No podía ya cargar esa cruz tan pesada. Y un extranjero compasivo fue obligado a cargarla en su lugar, en Marcos 15:21. Y como dice el texto, como cordero que es llevado al matadero, Jesús sin queja alguna dejó que le guiasen hasta el Calvario, le desnudasen luego, le colocasen sobre la cruz, clavaran sus manos y pies y le levantasen en alto. Como un acto de misericordia, un soldado le ofreció una droga que hubiese nublado su mente, mas Jesús rechazó este gesto. No dejaría que nada le impidiese entregarse consciente y voluntariamente al acto redentor en Marcos 15:23. Y nuevamente fue víctima de las burlas. Al igual que los soldados, los judíos reconocían irónicamente a Jesús como el Mesías, aceptaban que era capaz de salvar en Marcos 15:31 y aparentaban estar dispuestos a creer en él
si se salvaba a sí mismo en Marcos 15:32. Pero si Jesús se salvaba, tanto ellos como nosotros estaríamos condenados, Marcos 15:30. Mis queridos, hay que entender que Jesús tuvo que atravesar toda esta, este sufrimiento por ti y por mí para darnos la oportunidad de salvación. Y aunque bien dolorosa, aunque bien triste, lo hizo porque nos amaba, porque nos quería y quería demostrarnos que hay una oportunidad de salvación para entrar en ese reino celestial que ha preparado para ti y para mí. El centurión declara a Jesús Hijo de Dios. Veamos esta parte muy interesante también. Jesús dice allí el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios en Marcos 15:39. Yo le digo, yo no soy ese centurión, pero sí me puedo poner a pensar, hay oscuridades, hay tinieblas en medio de un día, muchas cosas cambian y suceden. ¿Cómo no creer que este era el verdadero Hijo de Dios? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y sobre las 12 del mediodía vinieron tinieblas sobre la tierra. A las 3 de la tarde Jesús expiró, pero poco antes de fallecer, Jesús clamó a su Padre con las palabras del Salmo 22 y Marcos 15:33 al 34. Pocos se dieron cuenta cómo Jesús cumplía al pie de la letra este salmo mesiánico, y la mayoría decidió malinterpretar sus palabras, confundiendo el arameo Elioi con un llamado a Elías en Marcos 15:35. Podemos ver un sorprendente paralelismo entre el comienzo y el final del ministerio. Así es que de Jesús público. Y miren, les quiero comparar para que podamos ver ese, esa comparación, ese paralelismo. Miren, bautismo de agua y el bautismo de sangre. En el bautismo, eh, pues Jesús fue bautizado con agua y en la cruz fue bautizado con sangre. Juan representa a Elías y el pueblo cree que Jesús llama a Elías. Los cielos se abren y los cielos se oscurecen y el velo se rasga en la crucifixión. ¿Sí? Ven la comparación. El Espíritu desciende allí en el bautismo y Jesús exhala su espíritu. Dios declara a Jesús su Hijo amado en el bautismo y el centurión declara a Jesús Hijo de Dios. Mis queridos, qué clase de comparaciones, ¿verdad? Poder uno ver cómo verdaderamente Dios iba trazando todo un plan, cómo quería demostrarle al pueblo de Dios quién Él era y cuán ciego estaban de no verle. Veamos, es José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús en Marcos 15:43. Los evangelistas dejan en claro que Jesús murió realmente en la cruz. No fue un desmayo o una catalepsia. Los romanos sabían diferenciar a un crucificado aparentemente muerto de uno realmente muerto. Marcos 15:44-45. Y por si fuera poco, los mismos judíos incitaron a un soldado para que le atravesase el corazón con una lanza en Juan 19:33-34. Tras la muerte, aparece en escena un hombre rico, influyente y miembro respetado del Sanedrín, José de Arimatea, en Marcos 15:43. Hizo por Jesús lo que sus discípulos eran incapaces de hacer. Pidió el cuerpo a Pilato, compró una mortaja nueva y ofreció su propia tumba para albergar el cuerpo de Jesús en Marcos 15:46. Varias mujeres, Mateo y Marcos solo menciona dos, fueron testigos oculares del sepelio en Marcos 15:46-47 y Lucas 23:55. Ellas serían también las primeras testigos de su resurrección en Marcos 16:1 y 2. Y eso lo estaremos estudiando ya la semana que viene, pero vamos a ver estas mujeres como fueron testigos de lo que pasó en su muerte y testigos de su resurrección. Veamos. Ellen G. de White, en la historia de la redención, página 233, dice lo siguiente.
y quiero que ustedes escuchen y allí vamos concluyendo. Dice que en su condición de sustituto y seguridad de hombre, la iniquidad de este fue depositada sobre Cristo. Se lo contó entre los transgresores para que pudiera redimirlos de la maldición de la ley. La culpa de cada descendiente de Adán de todas las épocas oprimía su corazón y la ira de Dios y la terrible manifestación de su disgusto frente a la iniquidad llenaron de consternación el alma de su Hijo. El apartamiento del rostro divino junto al Salvador en esa hora de suprema angustia atravesó su corazón con un pesar que jamás podría comprender plenamente el hombre. Cada espasmo soportado por el Hijo de Dios en la cruz, las gotas de sangre que fluyeron de su frente, sus manos y sus pies, las convulsiones de agonía que sacudieron su cuerpo y la ineludible angustia que llenó su alma cuando su padre ocultó su rostro de él, hablan al hombre diciéndole, por amor a ti, el Hijo de Dios consintió en permitir que estos terribles crímenes fueran depositados sobre él. Por ti saqueó los dominios de la muerte y abrió las puertas del paraíso y la vida inmortal. Gloria a nuestro Dios que hizo todo esto por ti y por mí para darnos esa oportunidad de salvación, ¿verdad? Qué bonito saber que allí estaba Él, listo para darlo todo por ti y por mí. Mi querido, leo todavía en los capítulos titulados El tribunal de Pilato, Calvario consumado es en el libro El deseado de toda la gente. Dice, Pilato anhelaba liberar a Jesús, pero vio que no podría hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos para escapar de la pérdida o del sufrimiento sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transgride con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Deseado toda la gente, página 687. Sobre Cristo, como sustituto y garante de nosotros, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiésemos redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Abraham abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no pude ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se traía el semblante divino en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Mi querido, Jesús lo dio todo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos una oportunidad de salvación. Juzgado y crucificado sin ninguna razón, está allí, pasó por todo lo que pasó y hoy nos da esa oportunidad de libertad del pecado y gloria a nuestro Dios. Y solamente puedo decir que este sería el momento que Dios te está llamando para que entregues toda tu vida a Él y le sirvas de corazón. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos las gracias porque tú, sabiendo lo que ibas a atravesar, no escatimaste tu vida por nosotros, te entregaste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre allí por mis pecados, por los pecados del mundo, y te damos gracias por ello. Pedimos que puedas continuar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que puedas transformarnos de una manera especial y única, y que podamos servirte desde todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, como siempre, te insto a que compartas esta lección con toda nación, tribu, lengua y pueblo. Compártela a través de YouTube, a través de Spotify, a través de podcast.
Recuerda que te puedes suscribir a cualquiera de las tres aplicaciones y de esta forma poder compartirla con el público y así poder adelantar el regreso de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde.